Bueno, pero hay más todavía. Mire, el paquete económico viene con un duro golpe contra millones de familias y un retroceso masivo en la formalidad, en el empleo y la competitividad. Le hablo del aumento en las retenciones fiscales que se pretenden aplicar al comercio electrónico. De ese tema vamos a hablar esta noche aquí en la mesa con Alicia Salgado, Luis Miguel González y Arturo Dam. El comercio electrónico en México atraviesa un momento de tensión. Aumentar las retenciones al 10.5% como se plantea en el paquete económico 2026 sería un golpe contra millones de familias y un retroceso masivo en la formalidad, el empleo y la competitividad. Menos pymes y tenemos más de 1 millón de pymes mexicanas activos en la plataforma de Mercado Libre, podrán ser exitosos y competitivos en la venta en línea, que verían afectado su crecimiento, su volumen de venta, probablemente contratando menos personas, incluso unos cuantos miles quebrando porque ya no funcionarían sus números. Así que eso es la gran preocupación que tenemos. Y las sobrevivientes podrían terminar en el comercio informal, provocando una fuga de vendedores a redes sociales y otros canales que no se pueden fiscalizar. El principal argumento de Mercado Libre es que las retenciones propuestas ignoran la realidad del comercio minorista, donde las ganancias suelen oscilar entre 2 y 5%. Hacienda cree que las empresas tienen márgenes de utilidad superiores al 8% y que la mayoría de sus gastos no pagan IVA, cuando en la práctica casi todos los insumos lo incluyen. Lo que nosotros proponemos es reducir la retención del ISR versus lo propuesto al 1 o 1.5% y el IVA que no sea el 8% pero el 2%, tomando en cuenta que más del 80% de los gastos que tienen las empresas que ven en línea típicamente ya son deducibles y conllevan el IVA. Las pymes que son parte de Mercado Libre movilizaron más de 15,000 millones de dólares en 2024, equivalente a cerca del 1% del PIB nacional. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya le decía, hoy tengo el gusto de acompañar en esta mesa a Alicia Salgado, primero las damas. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Arturo Dam. Hola, José Luis, Alicia. Bienvenido. Luis Miguel, buenas noches. Luis Miguel González. ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Buenas noches. Veíamos la nota, esta nota y decíamos, es que hay tantos temas que afectan a las familias, a los consumidores, que todos somos consumidores, pero también a los pequeños y medianos empresarios con esta intentona de incrementar las retenciones a quien comercia, quien vende sus productos a través de diferentes plataformas digitales. Es la forma que han encontrado, digamos, de canalizar su actividad económica dentro de la formalidad, pero ya se advierte que si esto avanza, que esto se aplica, se van a salir de ahí, se van a la informalidad y es un perder por todos lados. Alicia. Es un perder. Es un perder. Pero mira, lo más importante no es la pretensión, es que ya la hicieron, ¿no? O sea, hoy hemos llevado varias semanas platicando sobre la ley de amparo, lo veíamos ahorita, también sobre las reformas al Código Fiscal, que es parte de la discusión hoy, pero ya se aprobó. Y también de la ley de ingresos. Mañana se aprueba la última parte de la ley de ingresos y más bien de la ley de derechos y ya está todo aprobado. El tema es qué cambió, qué no cambió, qué se pudo negociar o qué no. Y lo más importante es qué daño le vas a ocasionar a muchos pequeños comerciantes. De acuerdo con el mismo INEGI, en México hay alrededor de 5.5 millones de pequeñas empresas, ¿no? Y la mayor parte de ellas, o sea, crecieron, estamos a 6 millones, pero de las que están formales o tienen alguna clase de formalidad, son esas, ¿no? Estoy hablando de las de las pequeñitas, de las tienditas y demás. Hay muchos proveedores de esas tienditas y no necesariamente las plataformas solo surten a los consumidores finales. Y ya lo comentábamos aquí cómo este cambio de impuestos les perjudica directamente porque afecta su flujo. Y no es un flujo millonario, es un flujo del 2% probablemente de la compra-venta, les genera entre el 2 y el 6% del flujo.
Si tú hoy les cobras el 1.5% de impuestos, si te enteran de acuerdo con la plataforma del Recico, pues estarías quitándoles prácticamente el flujo. Entonces, ¿con qué van a comprar inventarios? ¿Cómo van a poder establecer o restablecer la cadena de compras? Que este es el tema, cómo venden sus productos. Ir al anaquel es demasiado caro. O sea, ir a los supermercados es muy caro para ellos. Entonces, hoy encuentras en las plataformas unas alternativas diferentes y nos vamos con las grandotas, pero en realidad en México hay alrededor de 2.300 plataformas. Ese es el tema. Son 2.300 plataformas donde se comercia la mayor parte de la proveeduría pequeñita y va a los consumidores de todo tipo, o sea, al consumidor de más bajo ingreso como al consumidor de mediano o alto ingreso, pero este último solo representa el 6% de la compra en plataforma. Arturo. A ver, José Luis, permíteme que me salga lo profesor para explicar en qué consiste esto de la retención. A ver, yo soy una pequeña empresa que produzco X y lo ofrezco a través de una plataforma como puede ser el caso de Mercado Libre, ¿sí? Quien compra, le compra directamente a la plataforma. Mercado Libre le paga a Mercado Libre y Mercado Libre me tendría que pagar a mí. Pero Mercado Libre hoy, en el 2025, tiene que retenerme el 1% del impuesto sobre la renta. La propuesta para el año entrante es que suba al 2.5. O sea, a ver, es un incremento del 150% en la retención. Pasas de 1% a 2.5, es un incremento de 150%. ¿Cómo va a afectar esto, como ya decía Alicia, el flujo de estas empresas? Mira, y si vamos al fondo del asunto, esta es una clara muestra muy bonita, aunque drástica, de que los impuestos, sobre todo cuando gravan la producción, comercialización, oferta, venta de bienes y servicios, son destructivos, José Luis. Son destructivos. Luis Miguel. Siguiendo lo que decía Alicia, lo que decía Arturo, yo diría, contrasta la complejidad del tejido que se hace para hacer posible el comercio digital con la simplicidad de la manera en que lo están queriendo despachar los diputados. A una realidad muy compleja, un tejido muy fino, que en algunos casos ha tardado años en formarse, se le está atendiendo literalmente a machetazos. No es que no pudieran pagar más impuestos, no es que no hubiera una forma de cobrar impuestos, es que lo que están proponiendo no corresponde a la complejidad. Los deja sin dinero para operar. Hay una cuenta alegre y es cuánto vamos a sacar si a lo que tenemos detectado le subimos casi más del doble en el ISR más el IVA. En total es 10% lo que les van a retener. El problema es que con esa cuenta están suponiendo que no afectaron el tejido que hace posible el desarrollo exponencial del comercio electrónico. Lo más probable es que la recaudación no crezca tanto como lo creen, porque vamos a tener una fuga a la informalidad de una de las empresas y en otros casos cierre de empresas. Si de lo que se trata es de formalizar, si de lo que se trata es de generar cadenas que permitan, a partir de empresas que aglutinan, que pueden ser locomotoras, que impulsen, lo que está haciendo es destruirlo. Me impresiona por los testimonios, tanto los que salen a grabadora, a cámara, como es Mercado Libre, como los que hablan un poquito por teléfono, con un poco de temor. Es que te dicen, no nos están escuchando, no entienden de qué va esto. No es que el comercio que va a las plataformas... No escucharon a los especialistas en este asunto, pero no escucharon a los constitucionalistas o los abogados para la ley de hacer la reforma de la ley de amparo, y no van a escuchar a los especialistas en la reforma electoral que ya viene en febrero la discusión. No están escuchando, Luis Miguel. Entonces, frente a una realidad compleja en construcción, tenemos decisiones de política pública, en este caso impuestos, que son destructivas o con una alta probabilidad de ser destructivas. Creo que no hemos tomado en cuenta uno de los grandes milagros de la economía mexicana en los últimos años, después de la pandemia, fue el boom del comercio electrónico. México estaba rezagado respecto a América Latina,
se colocó en segundo lugar. 16% de las ventas son en línea, pero además tenemos que no hay una parte del comercio que haya crecido más. Si lo ves con ojos de recaudador de impuestos, literalmente es como cuento de hadas, el lobo feroz viendo a qué cochinito se come. Es el sector que más ha crecido. Bueno, apenas una calificadora ajustó la estimación de crecimiento de México al 1%. Al 1%. Con estas políticas, con esta nulidad de incentivos, esta estimación posiblemente no se cumple. Nomás para poner en perspectiva, perdón, la economía crece al 1% menos, el comercio electrónico crece a tasas de 20-25% anual. Crece 20-25 veces más que la economía. Pero esa proyección no se va a mantener. No. ¿Por qué? ¿Querías decir algo? ¿Llegó el lobo feroz? Mira, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Aquí estamos viendo dos cosas. Primero, un político es una persona que cree tener el derecho de disponer de los ingresos de los demás como crea más conveniente, porque cualquier impuesto se paga con el ingreso de alguien. Y además el problema en México es que no hay un límite a la hora de que el gobierno decida qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos y a quién cobrárselos. Es totalmente discrecional. Y esto, José Luis, de fondo quiere decir que en México el derecho de propiedad privada sobre tu ingreso, del cual se paga cualquier impuesto, no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Esto es lo que está pasando en México. Aquí esto ya pasó, esto ya se aprobó, ya quedó, y si al año entrante les quieren subir del 1.5 al 3 o al 4 y lo aprueban, lo pueden hacer. Es decir, no hay un límite claramente establecido a la capacidad recaudadora del gobierno. Y eso es peligrosísimo porque vemos lo que está pasando. Nada más acuérdense, ¿a qué tasa se cobró el IVA cuando sustituyó al ISIM a finales de los años 70? Al 10%. Ahorita ya va en el 16. 60% más. Bueno, en algún momento tuvimos 22% en México, pero pues se bajó. Justamente la presión política y la recesión obligó a bajarle en algún momento. Ese es el punto donde tienes que ver hasta dónde la recaudación, el trabajo de recaudación puede sustituir al crecimiento económico. Porque el gobierno está enfrentando tres realidades. Una, el incremento de la deuda, otra, el incremento del déficit. Y tres, una caída real de la recaudación. Te dicen que incrementa mucho, pero en saldos normales no incrementa. Frente al año pasado se ha contraído. Le faltan como 500,000 millones de pesos a la perspectiva del 2025. Y la razón es que pues, pensaron que iba a crecer México en 2.5% y está creciendo a menos del 1%. ¿No? En la realidad y los datos INEGI te dicen que estás creciendo a menos del 1%. Ya si lo anualizas, a lo mejor vamos a crecer cerca del 1% a finales de diciembre. Es una tasa inaceptable para un país con 130 millones de personas y bocas que alimentar. Esa es la realidad. Y donde además crece muchísimo el gasto de tipo social, es necesario, sí, pero es mucho lo que crece y crece poco el margen de maniobra presupuestal. Lo vemos inclusive con la atención de damnificados, ¿no? Es algo que está ahí, está presente. La ayuda gubernamental llega, pero lento. ¿Por qué? Porque tampoco el flujo de recursos existe en suficiencia como para enfrentar contingencias sociales, ambientales, lo que tú quieras. Tenemos una cantidad impresionante de necesidades de reconstrucción de caminos, calles, carreteras. Pues sí, nos sacan la misma foto todos los días diciendo que va avanzando el bachetón, pero no avanza ni una cuadra. Y tenemos problemas para pagos de salud, tenemos un enorme rezago en el pago de proveedores de Pemex. O sea, tú vas juntando bolsas y bolsas y te das cuenta de que pues lo que están haciendo es un ingenio a retrasar la capacidad de crecimiento. Insisto, las pymes son el motor de la economía mexicana. Formalizarlas es importantísimo porque al menos en el INEGI te dice que cerca del 47%, ¿no?, de ese monto total no está formalizado. Si tú las tienes en una plataforma, no necesariamente pagan con tarjetas bancarias, pagan
con efectivo en una tienda de conveniencia, muchos de ellos, el consumidor y también el proveedor. Y por el otro lado, no utilizas los mecanismos que tienes a tu alcance para formalizar y para impulsar el crecimiento. Ya estrangulaste a los proveedores del gobierno porque no les pagas a tiempo y ahora vas a estrangular a los pymes porque les cobras más impuestos de los que normalmente ganan en utilidad o en capacidad de caja para pagar sus insumos. O sea, ¿cómo se van a inventariar esos negocios? Yo quiero aprovechar que están los tres aquí, preguntarles muy rápidamente, ¿cuál tendría que ser, hacia dónde tendría que ser una política fiscal que verdaderamente estimule la inversión, el crecimiento y, por supuesto, el empleo? ¿Cuáles serían las coordenadas? Para mí, no hay una sola receta para todos los sectores. No puede ser la misma política fiscal para el sector energético que para el comercio electrónico. Evidentemente no, Luis Miguel. Entonces me parece que una política fiscal debe partir de un conocimiento de un segmento. Yo insistiría, si esto estaba funcionando bien, si era un caso de éxito, ¿por qué lo pones en riesgo? A mí me aterra que la decisión de cobrarle impuestos partió de un ejercicio tan simple como este sector está creciendo mucho, pero casi no tributa, entonces aguanta a tributar más. Entre las peculiaridades de este sector, y decía muy bien Alicia, es un sector que funciona muy bien para los proveedores. Me atrevo a decir que es el sector de la economía mexicana que mejor retorno le da a los proveedores. En el otro extremo tenemos los proveedores de Pemex. Pero un proveedor que diga yo puedo contar con que vendí y un negocio grande me pagó rápido, es rarísimo. Entonces, volviendo a tu pregunta, conoce el sector. No creas que la tasa más alta es el mejor impuesto posible. Con frecuencia, y eso está estudiado desde los 80s, una tasa menor te permite recaudar más porque genera más volumen de actividad económica. Bueno, Arturo, tú tienes ahí un punto. A ver, una reforma fiscal tendría que comenzar en México por revisar a detalle en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Antes que meterte al tema de los ingresos, que sería impuestos y deudas, en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Y el gobierno gasta en cosas que no debe, razón por la cual de entrada gasta mucho más de lo que debería y muchas veces, para colmo de males, José Luis, de mala manera. No quiero terminar la conversación sin saber tu opinión. ¿Por dónde, Alicia? Dinos. Mira, yo coincido mucho con los dos. No puedes hacer una reforma fiscal sin mirar al lado del gasto, como tampoco puedes hacer una reforma fiscal sin ver las bolsas de evasión. Digo, la evasión existe. Pero las plataformas digitales no son necesariamente la fuente de evasión fiscal. ¿Qué es lo que se buscó? No es otra cosa sino cobrar la tasa del reciclo, el máximo de los contribuyentes estos de ingresos menores. Se supone que pagan 2.5% al año. El problema es que no sabes si lo van a pagar al mes y luego a ver cómo te lo devuelven, ¿no? Ellos tienen un sistema muy fácil de flujos. Sobre tu flujo bruto te cobro el impuesto y lo tienes que enterar. En estas plataformas normalmente tienen registro fiscal y es problema de los empresarios ir y entregarlo al fisco. Pero ahora lo que quieres hacer es recargarlo a través de la plataforma y decir, mira, pues me lo apaño sin siquiera ver el caso. O sea, estos empresarios lo tienen que hacer en función de flujos. ¿Tú crees que la plataforma puede ver el flujo bruto de ese empresario, de ese microempresario? No, solamente sobre el producto que vende. Sí. A lo mejor vende piñatas, pero puede vender piñatas a través de la plataforma, puede hacerlo a través de mecanismos callejeros, claro, o puede hacerlo a través de tiendas formales establecidas. Esa es la parte donde, ¿por qué a las plataformas? Si es una economía que impulsa la economía digital impulsa 3 veces a la economía global. Tradicional. O sea, les falta medir nuestro PIB digital, caray. Bueno, lástima, se nos termina el tiempo. Gracias, Alicia.
Alicia Salgado, Arturo Dam. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Luis Miguel González. Gracias a usted. Queda aquí en la señal de ADN Noticias. Jorge Fernández Meléndez y Viviana Belsazo en todo personal. Gracias, buenas noches.